en esta línea de la psicoterapia experiencial y en este tema que presentaron de la autenticidad frente a un mundo de inautenticidad, ¿no? Bueno, quiero contarles un poco algunos aspectos de la psicoterapia experiencial, pero quiero orientarlo hacia el concepto de autenticidad. Voy a usar el PPT para que me puedan entender mejor. Bueno, modifiqué un poco el título y puse características de la psicoterapia experiencial al servicio de nuestra autenticidad, porque de esa manera eh, me gustaría como apuntar la psicoterapia experiencial a- al sentido de la autenticidad y del trabajo del sí mismo, que me parece muy importante. Eh, Había una gran historia para saber si llamamos a esto focusing, terapia orientada al focusing o psicoterapia experiencial. No voy a entrar en ese detalle a menos que me lo pregunten porque es un poco chistoso el origen, pero quiero avanzar en otras cosas más que en esto, ¿no? Finalmente le llamamos FOT, Focusing Oriented Therapy, por términos prácticos más bien. Como ya dijo el profesor Andrade, Walter Andrade, Eugene Gendlin como Carl Rogers buscaban indicadores que fueran de éxito en psicoterapia. Y notaron que los clientes motivados o exitosos hablaban más lento y tenían dificultad para encontrar las palabras precisas para poder darse a entender. Entonces, este descubrimiento que hicieron después de la investigación con pacientes esquizofrénicos es del año 55, más o menos, y va a significar que Eugene Gendlin, junto con sus estudios de filosofía y otros papers que escribió con Rogers, va a concretizar un método y una técnica que va a llamar focusing. Porque de alguna manera quería que este método estuviera al alcance de todas las personas que quisieran profundizar en, en, este, en este camino y tuvieran éxito en su psicoterapia. Sin embargo, hay algunas diferencias las, eh, entre las condiciones planteadas por Carl Rogers y Eugene Gendlin, lo que los va a separar, aunque no se van a dejar de honrar y venerar uno al otro hasta el final. Rogers planteaba que las condiciones para el cambio en psicoterapia, esas planteadas, esas 6, eran necesarias y suficientes. Pero Gendlin dice, esas condiciones sí pueden ser necesarias, pero no son suficientes, plantea Gendlin. Y aquí entonces se plantea como una cierta distinción. Y Gendlin va a argumentar que el cambio es producto de dos cosas importantes. Uno es este compromiso afectivo, emocional, con esto que se va a llamar felt sense, sensación sentida, que es la traducción que hacemos al español, pero es una palabra inventada por Gendlin, felt sense. No existe en inglés tampoco, ¿no? Y eso va a ser importante. Y el segundo punto, que es la conexión profunda con Carl Rogers, es lo que él llama en inglés interpersonal ongoing relationship, y que podríamos traducir como una relación interpersonal en marcha, que de alguna manera sería la clave para este cambio. Esto va a ser como bien importante porque va a provocar una cierta diferencia. Yo estaba presente en el 2000 en una ponencia que hizo Gendlin en California, Anaheim, y una psicoterapeuta rogeriana le dijo, pero ¿cuál es su aporte? Le dijo, porque Rogers había dicho todo esto, le dice a Eugene Gendlin.
Y Gendlin dice dos palabras: the body, el cuerpo. Es decir, este contexto que se fundamenta en esta sensación corporal que ya nos hablaba Walter, ¿no? Quiero mencionar otro aspecto que Gendlin critica y argumenta en un paper que se llama del año 55, que es la teoría de la personalidad, ¿no? Y él hace un replanteamiento de la autenticidad. Si nosotros seguimos a Rogers, Rogers habla de una parte interna de la autenticidad, que es la congruencia, y una parte externa, que sería la transparencia, ¿cierto? La parte interna sería que, a lo menos cuando yo esté con mi cliente, lo que yo quiera hacer coincida con lo que estoy siendo, ¿no? Y la parte externa es que yo lo transparente, es decir, sea capaz de compartirlo con mi cliente. Entonces, Gendlin lo va a plantear como que la congruencia la va a definir como conciencia del experiencing, de la sensación sentida. Es decir, que yo soy congruente cuando yo, terapeuta, tengo conciencia de lo que me está sucediendo en esta corriente de sensaciones del presente inmediato, que es el experiencing. Que por lo menos para mí es más fácil que lo que planteaba Rogers, no desmereciéndolo, ¿no? Y la parte externa, que sería la transparencia, que Rogers excepcionalmente, él comunicaba todo lo que estaba pasando y era espectacular. Sin embargo, ya sus colegas, los que lo seguían, decían que era muy difícil hacerlo. Gendlin dice que el terapeuta activa su transparencia en esta autenticidad cuando comparte con su cliente solo aquello que puede llevar adelante la experiencia corporal detenida. Eso es interesante porque cuando nos planteamos la autenticidad, eh, diríamos que en la línea experiencial la autenticidad va a enfatizar el que yo tenga conciencia de lo que me está pasando en la interacción y de lo que me está pasando a mí frente a mi cliente. Voy a mencionar ahora algunos elementos de la psicoterapia experiencial que me parecen que son importantes, y la invitación quizás sería a que los vayamos pensando o reflexionando juntos en el sentido de cómo estos elementos de la psicoterapia experiencial nos van planteando el cuidar, el estar presente y quizás también el vivir en presencia, ¿no? Ya se mencionó, siguiendo lo que es la filosofía de lo implícito, que es lo que desarrolló Jim Gendlin en sus últimos años de vida, y sobre todo en el modelo procesal, que es del año 1997, diríamos que se plantea que la única manera de avanzar en un proceso psicoterapéutico es ir con el proceso de la vida. Entonces lo que hace el terapeuta es acompañar el proceso de vida. Otro elemento importante de la filosofía de lo implícito es una frase que se ha escrito mucho y que se ha discutido mucho también, y es que la interacción es primero. The interaction is first. Y esto va a significar como una base para definir lo que podría ser una teoría de la personalidad. Ese concepto lo va a enunciar en el 64, Gendlin, en algunos papers, y sobre todo en uno que está basado sobre la teoría de la personalidad, ¿no? El otro elemento muy importante que también aparece en el process model, en el modelo procesal,
es que el cuerpo y el ambiente forman parte de un mismo proceso, y esto trae una definición nueva del cuerpo, que está basada en Merleau-Ponty, ¿no? No es propiamente de Gendlin, sino que Merleau-Ponty es el que desarrolla esta fenomenología corporal. Y este concepto de cuerpo, planteado por Gendlin y basado en Merleau-Ponty, es que el cuerpo está imbricado, entrelazado a la cultura y al mundo. Por eso que, por ejemplo, Virginia Moreira habla de una psicoterapia mundana. Merleau-Ponty diría una psicoterapia cultural o antropología cultural. Jean Gendlin diría que está todo entrelazado: cuerpo, mundo, tiempo, existencia. Podríamos mencionar tres contribuciones que son reconocidas a Gendlin a la psicoterapia experiencial. Hay que decir que Gendlin, bueno, cumplió 4 años de partir de este mundo, el 1 de mayo, y fue junto con Rogers, hasta ahora, los únicos psicoterapeutas que han recibido el premio doble de la APA, el premio por mejor teoría y mejor profesional como psicólogo. Solo Carl Rogers y Eugene Gendlin lo han recibido juntos. Y las contribuciones que se le reconocen a Gendlin son, primero, el énfasis en un carácter relacional de la psicoterapia, que está basado en algunas premisas de Heidegger, de Merleau-Ponty, y de lo que yo he estado estudiando también de Kitaro Nishida, que es el fenomenólogo japonés que habla de la experiencia primaria. Voy a detenerme un poco más en esta parte más adelante. Lo otro importante que va a defender mucho Eugene Gendlin es que el proceso de vida sintiente no se reduce solo a contenidos. Es decir, aquí se separa un poco de la modernidad y diríamos, sin desprestigiar los contenidos, dice que los contenidos están corporizados. Por lo tanto, en la psicoterapia siempre vamos a buscar ese referente corporal que va a generar una epistemología corporal. Y esto nos lleva a una nueva forma de pensar, que es una nueva epistemología. Por lo tanto, procesos, epistemología y carácter relacional van a ser elementos muy importantes en esta nueva visión de la psicoterapia. Yo siempre dibujo este esquema que lo llamo la Trinidad gendliniana, porque Gendlin tiene un axioma en un paper que dice: cuerpo es igual, no parecido, igual al lenguaje, igual a la situación. Y esto quiere decir que de alguna manera el experiencing y la sensación sentida satelitan en esta triada, que es el centro de la epistemología y el centro de la psicoterapia. Por ejemplo, yo puedo tener una sensación, un síntoma determinado, y es a través del cuerpo. Tengo la conversación con mi terapeuta a través del lenguaje y entiendo cuál es el contexto de lo que me pasa. O puedo llegar con una situación particular, la converso a través del lenguaje y esto se corporiza y de alguna manera me da cuenta. El focusing hace ese proceso, ese movimiento. Sin embargo, la psicoterapia experiencial es relación, es vínculo, es encuentro. Y hay algunos principios básicos que podríamos mencionar. El experiencing, un proceso de interacción, de estar con otros y de estar en un ambiente que implica la cultura y el mundo, ¿no? La cultura merleau-pontiana, el mundo heideggeriano.
Otro de los principios muy importantes que fue enunciado en el 73 por Gendlin es el trabajo con lo implícito, que ya se mencionó, la jerarquía de las etapas de la experiencia, que quiere decir que es un constructivista relativo, no radical, y la reconstitución del experiencing como camino psicoterapéutico. ¿Qué implicaría esto? Implicaría prestar atención al experiencing y a la sensación sentida para ir reconstituyendo aquello que va a llevar adelante la experiencia corporal detenida. Y también el trabajar no solo con los contenidos, sino que con los procesos. Por lo tanto, diríamos que esta es una psicoterapia procesal, sistémica, interaccional. Si nos detenemos un momento, estoy viendo la hora para no pasarme, para ser preciso. El encuentro relacional yo lo vinculo a la autenticidad de ser un terapeuta que trabaja consigo mismo y que en ese sentido se pone al servicio en una interacción. Este encuentro relacional no puede ser solo palabras, tiene que ser gesto, presencia, cuerpo y todo lo que se da en el encuentro. Estoy en un grupo de reflexión español y hablábamos si esto se cumple en Internet, en el Zoom, cuando hacemos psicoterapia. Y es un desafío y una pregunta. También el terapeuta manifiesta su autenticidad en cómo vive el presente y cómo lo manifiesta frente a su cliente, hablando de qué te pasa cuando tú me hablas o qué me ocurre cuando yo te escucho, por ejemplo. El terapeuta también está en contacto con sus propias sensaciones que están al servicio del proceso, que es su estado de congruencia y también de transparencia. Y el gran desafío que se presenta aquí en la vida es cómo expresar esa vida y cómo vivirla. Entonces, no es solo lo que pasó, lo que ocurrió, sino cómo lo estás viviendo o cómo estoy enfrentando aquello que está aconteciendo ahora. Entonces, la terapia se transforma en cómo vivir la vida más que en qué he vivido o qué ocurrió. Un proceso. De esa manera, la autenticidad del terapeuta tiene que ver más con un testigo, un acompañante de la vida, más que un sabio o un consejero que le va a decir qué hacer, ¿no? Quiero avanzar con un tema que a mí me fascina mucho, que seguramente ustedes lo deben conocer, y que yo se lo escuché a Eugene Gendlin en una conferencia en Nueva York, pero después cuando lo leí me di cuenta que no era de Gendlin, sino que era un concepto de Foucault, y el concepto de heterotopía. Gendlin decía que estamos viviendo una época, ¿cierto? Donde es la época del espacio, la época del cerca y del lejos, del lado a lado, de lo disperso. Y esto marca como un espacio frente a la comprensión de la ciudad. Yo le escuché a Gendlin hablar de lo que significaba ser ciudadano en esta época. Y Foucault, esto lo dijo en la conferencia de los otros en el año 68, menciona también que vivimos dentro de una red de relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente imposible de superponer. Yo pensaba esto en lo que está sucediendo con el WhatsApp actualmente, con lo que está sucediendo con las redes sociales, donde
ya no somos parte de un puro ambiente. Están superpuestos una cantidad enorme de ambientes, lo que hace muy difícil ser lo que era para nuestros abuelos ser auténtico o ser parte de un ambiente. Somos parte de muchos ambientes al mismo tiempo y de muchos países y muchos horarios. Y eso genera un desafío que no creo que lo tengamos todavía resuelto. Entonces, en esos términos, yo diría que la psicoterapia experiencial a través de la interacción y de lo relacional nos pone de lleno enfrentar una autenticidad que nos enfrenta a la diversidad de muchos ambientes que están ahí, ¿no? Eh, Me quedo con este pensamiento de Michel Foucault, que vivimos dentro de una red de relaciones. Y eso genera como una identidad que estamos descubriendo y viendo cómo se manifiesta. Eh, y esto genera como una labor del terapeuta como muy particular y especial. Eh, Quiero ver si viene acá. Sí, quiero terminar con este poema de Alberto Caeiro en relación a lo que es la existencia, el devenir y la identidad, ¿no? Eh, Voy a tratar de leerlo, pero prefiero que lo leyera alguno de ustedes porque no quiero cometer errores. Guillermo, ¿lo puedes leer tú? Sí, sí, lo puedo. Eh, Se o homem fosse como deveria ser, não um animal doente, mas o mais perfeito dos animais, animal direto e não indireto. Devia ser outra coisa a sua forma de encontrar um sentido às coisas, outra e verdadeira. Devia haver adquirido um sentido do conjunto, um sentido como ver e ouvir do tal das coisas, e não como temos um pensamento do conjunto, e não como temos uma ideia do total das coisas. E assim veríamos, não teríamos noção do conjunto ou do total, porque o sentido do total ou do conjunto não vem de um total ou de um conjunto, mas da verdadeira natureza, talvez nem toda em parte.